Bienvenidos nuevamente a este su programa Las Buenas Nuevas de hoy. Les saluda con mucho gusto su servidor Moisés Mendoza y me encuentro aquí en los estudios con José Suárez. Y antes de comenzar el tema de hoy me gustaría dar un corto anuncio para las personas que nos sintonizan en el área de Grants Pass. Nos gustaría recomendarles una iglesia que se encuentra en el 2606 New Hope Road. Ustedes que viven ahí tal vez estarán familiarizados con esta calle. Es 2600 New Hope Road. El nombre del pastor es Leo Cruz. Para que si ustedes conocen están familiarizados con esta calle, para que visiten aquí al pastor Leo Cruz y a su congregación. Y para más información puede contactarnos al 541-646-2100. Y también recordándoles que nosotros nos congregamos en la iglesia Príncipe de Paz con el pastor Jorge Rodas, y las puertas están totalmente abiertas para cuando ustedes quieran visitarnos. Ahí los estaremos esperando para juntos allí alabar a Dios y aprender de su palabra. La iglesia está en la calle, en la West Main, por ahí enfrente de la Weimar, y un ladito del restaurante de la Burrita. Por ahí está la iglesia, Príncipe de Paz. Y para el tema de hoy nos gustaría tocar el tema de la acción de gracias, ya que esta semana ha sido la semana de acción de gracias, ¿no? Y nos gustaría hablar acerca de este tema, lo que Dios nos dice en la Biblia acerca de esta actitud, de estar siempre agradecidos. Y así rapidito también me gustaría decir unas palabras acerca de esta celebración. Hay personas que tal vez no quieran celebrar esto porque piensan que tiene fundamentos religiosos o paganos, pero en realidad esta tradición está simplemente establecida en el hecho de que cuando los primeros peregrinos que venían de Europa aquí a Estados Unidos, los primeros días, los primeros años eran demasiado difíciles para ellos. Los inviernos aquí eran demasiado fríos y ellos navegaban mucho para sobrevivir, para cosechar lo suficiente para ir sobreviviendo. Pero cuando lograron establecerse aquí y cosechar la suficiente comida para sobrevivir, decidieron establecer este día donde iban a reunirse con sus familias y tener este banquete, ¿no? Para agradecerle a Dios que los había ayudado a sobrevivir en este nuevo mundo. O sea que no tiene bases religiosas ni paganas, es simplemente un día de darle gracias a Dios porque lo ayuda a uno. Y ahora, para elaborar más este tema del estar siempre agradecidos con Dios, eh, le dejo el tiempo a José. Ah, sí, es Moisés, y Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchan. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y como decías, ha sido una semana de agradecimiento, digamos, para convivir con la familia. Y es interesante o es importante estar agradecidos, el dar gracias en todo tiempo. Cuando nosotros hablamos de agradecer, nos referimos o agradecemos las cosas buenas que nos pasan, por las bendiciones de Dios, por nuestra vida, lo bueno que nos pasa en nuestra vida cuando recibimos algo también, estamos agradecidos. Pero qué difícil, qué tan difícil es el dar gracias cuando uno está pasando por una situación dura, por un problema, cuando uno está pasando por escasez, tal vez por una pérdida, o por tantos problemas que uno puede cruzar en la vida. Qué tan difícil es el agradecer, y qué nos dice la Biblia acerca del estar agradecidos. El apóstol Pablo escribe ahí a la primera carta perdón, en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 20, y dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos manda y dice de que demos gracias a Dios en todo. En primera Tesalonicenses también dice de que demos gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros estemos agradecidos, no importando o no solamente cuando las cosas nos van bien, no solamente cuando recibimos las bendiciones de Dios,
sino que demos gracias en todo tiempo. Y tal vez no agradecer por la situación mala en sí, sino agradecer porque en medio de esa situación mala, de ese problema, de esa situación, de las circunstancias que nosotros estamos pasando, aún en esa situación, en esa condición, Dios está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que agradecer, eso es lo que, ahí es donde nosotros debemos de aprender a ser agradecidos con Dios. Y una forma de poder de también agradecer es alabando a Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 34, el rey David alababa a Dios en todo tiempo. Cuando vamos a la vida de este rey, cuando vemos la situación, todo lo que él cruzó, todo lo que él pasó, uh, fue una vida difícil, fueron etapas duras donde él pasaba en una ocasión siendo perseguido por el rey Saúl, huyendo a los desiertos, escondiéndose en las cuevas, en los montes, aún siendo despreciado por sus hermanos. Y vemos tantas situaciones, en una ocasión la división en sí de su reino, ah, problemas que tuvo con sus hijos, cómo sus propios hijos se levantaron contra él. Entonces, vemos cómo él, aún en todas estas situaciones o por todo lo que él pasó, él alababa a Dios, él estaba siempre agradecido con Dios y eso es lo que nosotros debemos de aprender o eso es lo que Dios nos manda, que nosotros demos gracias a Él en todo tiempo y no solamente cuando las cosas nos vayan bien, no solamente cuando estemos, digamos, pasando por buenas rachas, sino aun cuando las cosas nos vayan mal. En Salmos capítulo 34, verso 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eh, cuando habla de todo tiempo sabemos de que, o sea, no solamente, no dice que bendeciré a Jehová cuando me vaya bien o cuando me dé las bendiciones. No, dice el rey, bendeciré a Jehová en todo tiempo, no importa la circunstancia, no importa si me vaya bien o me vaya mal. Yo voy a alabar a Dios, aun cuando él en enfermedades que él se encontraba, él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Entonces siempre en las situaciones difíciles, el rey David, había en él siempre agradecimiento a Dios, siempre había una alabanza a Dios y no había quejas, no había um, él no renegaba de las cosas que pasaba y en muchas ocasiones él llegó a comprender, él llegó a entender también de que muchas cosas que él pasó eran consecuencias también de sus actos. Entonces él entendía a veces las situaciones por las que él pasaba y por eso él también siempre agradecía a Dios. Cuando cuando vemos al apóstol Pablo ahí cuando le escribía a la iglesia de Éfeso, dice que él estaba preso. Por eso nosotros, tal vez es difícil que nosotros agradezcamos a Dios, o nosotros damos gracias cuando estamos en, en comodidad, cuando tenemos comodidades, cuando tenemos en abundancia, cuando tenemos de todo. Pero Pablo estando preso en Roma, él escribe a la iglesia de Éfeso y dice, den gracias a Dios. Y aún a los filipenses, él les animaba y decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces había en él ese deseo o había en él ese agradecimiento hacia Dios por todo lo que él pasaba. Aún cuando él tenía, dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces a él no le preocupaba el tener o no tener, él siempre estaba agradecido. Job también en una ocasión, también y conociendo un poco la historia de Job, los problemas por lo que él pasó, su mujer le dijo en una ocasión, todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job le dijo, pero hemos de recibir solamente lo bueno de Dios. Eh, si Jehová Dios y Él quitó, pues sea el nombre de Jehová bendito. Sea lo que sea, lo bueno o lo malo tenemos que recibir de Dios, no solamente lo bueno. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, uh, el apóstol Pablo, preso también, este, eh, en medio de la cárcel, ahí en su celda, dice que muchos tal vez uno, tal vez uno estando preso, uno
renegaría, uno se podría pensar, a meditar, por qué hice aquello? Si no hubiera hecho aquello, no hubiera estado aquí, o tantas cosas tal vez que uno pensaría estando preso, estando en la cárcel. Pero vemos la actitud del apóstol Pablo. Y, y él dice de que aún en el verso 25, Hechos capítulo 16, verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Esa era la actitud de Pablo. Pablo era un hombre, una persona que lo que él vivía o lo que él decía era porque él lo había vivido, él lo había pasado. En muchas ocasiones él testificaba y él contaba su historia, eh, lo que él pasaba. Dice que él, aún aquí, en el verso 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Antes de ponerlos en la cárcel, dice que lo azotaron. Entonces, no fue solamente esa vez, sino que en el transcurso de su ministerio él fue azotado, muchas ocasiones lo corrían, encarcelado y tantas cosas que el apóstol Pablo pasó. Pero aún en todas esas situaciones, él daba gracias a Dios. Él reconocía que uno tiene que alabar a Dios, uno tiene que adorar a Dios, que estar agradecido con Dios por las cosas que nos pasan. Y esa es la actitud que nosotros podemos aprender o tenemos que aprender también acerca de lo que la Biblia nos enseña y acerca también de la vida del apóstol Pablo. Sí, José. Y en realidad cuando uno habla acerca del agradecimiento, esta es una actitud que uno debe desarrollar, ¿no? Practicándola siempre, cada vez que uno pasa por situaciones difíciles, esforzarse uno por practicar esa actitud. Y para ir concluyendo, me gustaría decir unas palabras acerca de los beneficios de esta actitud, porque Dios no nos manda solamente que seamos agradecidos por simplemente ser agradecidos, sino porque hay beneficios para nosotros mismos. Eh, Uno de ellos es que nos ayuda a lidiar con el resentimiento, porque muchas de las veces pasamos por situaciones donde es probable que uno guarde rencor o guarde resentimiento contra algo, ¿no? Pero cuando uno se pone a pensar en las lecciones que uno aprendió al pasar por esa circunstancia, uno puede estar agradecido y eso nos ayuda a lidiar con ese rencor, poder sacar eso de nuestro corazón, decir, bueno, está bien, pasé por esta situación difícil, me pasó esto, pero esto me hizo una mejor persona, esto me ayudó a desarrollar un mejor carácter, una mejor personalidad y esa actitud de agradecimiento nos ayuda a lidiar con esos sentimientos negativos que podamos tener. Así es de que ese es uno de los beneficios del agradecimiento. Otra de las cosas es de que sabemos que los seres humanos tenemos dos naturalezas de nacimiento. Tenemos la naturaleza divina y también tenemos la naturaleza pecaminosa. Y de acuerdo a la naturaleza pecaminosa de uno solamente está agradecido cuando cosas buenas le pasan. Pero de acuerdo a la naturaleza divina, uno agradece aun cuando pasa por situaciones difíciles. Y cuando uno ejercita esa naturaleza divina, eso como que mueve a Dios. Dios los mira al ser humano, que uno aún en medio de situaciones difíciles, uno siente agradecimiento, uno se esfuerza por darle gracias a Dios por las cosas buenas que sí tiene uno. Y eso como que mueve su corazón de Dios, porque uno está ejercitando esa naturaleza divina. Por lo tanto, uno puede decir que es posible estar agradecido por sus cicatrices y todos tenemos cicatrices de nuestro pasado, pero como les digo, cuando uno ve lo que uno aprendió por medio de esas experiencias, la mejor persona que uno vino a ser a través de aquello que pasó, uno puede estar agradecido aún por esas circunstancias. Como decía José, no es que uno esté agradecido por las cosas malas que le pasen, sino que uno puede tener esta perspectiva de mirar más allá. Y eso hace el agradecimiento, nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias, nos ayuda a ver las cosas buenas que pueden resultar de todas estas experiencias. Así es de que es el consejo del día de hoy que nos esforcemos por desarrollar esta actitud de agradecimiento porque hay muchos beneficios en ello. Nos ayuda a lidiar con resentimientos, a estar agradecidos aún por nuestras cicatrices y nos ayuda a fortalecer esa naturaleza divina en uno. Y
Por eso es bueno desarrollar esta actitud. Y pues en el espíritu de agradecimiento queremos agradecerles como siempre que se tomen este tiempo para sintonizarnos y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Les animamos siempre a que nos sintonicen cada domingo a las 10 de la mañana. Y como les digo, las puertas de la iglesia están abiertas. La iglesia Príncipe de Paz en la calle, en la West Main, por ahí enfrente de la Weimar. Y para preguntas, contáctenos. El número nuevamente es 541-646-2100. Muchas gracias por habernos sintonizado. Que Dios les bendiga mucho donde quiera que estén y que tengan un feliz día. Muchas gracias y que Dios les bendiga.